Objeto. SCP-324. Arbusto panegírico. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Aunque SCP-324 no requiere esfuerzos más allá del mantenimiento botánico básico para prosperar, el acceso a sus productos debe ser estrictamente controlado para prevenir el robo y el posible cultivo incontrolado. SCP-324 debe estar contenido dentro de un solarium seguro o una instalación agrícola equivalente con un mínimo de 5 metros cúbicos de suelo. El suelo debe mantenerse a un pH constante de entre 4 y 4,5, con un mínimo del 12% de humus, o compuesto orgánico similar, en la superficie. Se debe implementar un sistema de nebulización u otros medios remotos de riego para minimizar el número de personal con acceso a SCP-324. SCP-324 se encuentra actualmente en el sitio 23, Solarium 16, Bahía 194 bajo estas condiciones. Dado que el personal de investigación in situ ya tiene acceso a equipos y metodologías de pruebas botánicas especializadas a través de la contención de SCP-038, la transferencia de 324 a otra instalación está sujeta a aprobación nivel 4. Los productos de SCP-324, designado SCP-324-1, pueden ser transferidos entre el personal de investigación según sea necesario con aprobación nivel 3. Para mantener 324 como el único espécimen maduro durante la investigación inicial, los intentos de cultivar más especímenes de SCP-324-1 fuera del sitio están actualmente suspendidos. Descripción. SCP-324 es un arbusto pequeño y perenne de 1,4 metros de altura que posee un complejo sistema radicular que se extiende aproximadamente 2,5 metros por debajo del suelo. Las hojas son lanceoladas, oscilando entre 4 a 6 centímetros de ancho. Durante la fase de floración, SCP-324 produce pequeñas flores blancas con 9 pétalos. Las bayas producidas por 324 son designadas SCP-324-1, y son de color blanco rosado con diámetros de entre 9 y 14 milímetros. Las bayas son comestibles, con sabor reportado como agrio y ligeramente dulce. La fase de floración y producción de bayas de 324 aparentemente solo se inicia con la introducción en el suelo de un mamífero fallecido de al menos 25 kilogramos. El mamífero debe estar dentro del rango de distribución del sistema radicular de 324, y debe haber fallecido no más de 3 días antes de su primer contacto con 324. Si se cumplen estas condiciones, la fase de floración comenzará dentro de las 16 horas posteriores a la introducción, con la aparición de flores maduras y SCP-324-1 en un plazo de 75 horas. Cuando se comen, cada ejemplar individual de 324-1 produce una vívida experiencia sensorial en el consumidor de 324-1 que reacciona a una memoria aparentemente aleatoria de la vida del mamífero fallecido. En pruebas con cadáveres humanos enterrados en el suelo de SCP-324, los consumidores de 324-1 reportan claras percepciones auditivas y visuales incluyendo lugares específicos, conversaciones e individuos. El consumidor de 324-1 parece experimentar la memoria del difunto como si fuera propia, pero la reconoce como producto de otra mente. En las pruebas con cadáveres de animales, los consumidores de 324-1 reportan una mezcla abrumadora de información sensorial carente del contexto narrativo usual producido por el pensamiento humano. Cada experiencia dura entre 2 y 4 minutos antes de desaparecer. Si se ingieren múltiples ejemplares SCP-324-1 a la vez, las memorias experimentadas proceden una por una, cada una con la misma ventana de 2 a 4 minutos. SCP-324 produce SCP-324-1 durante aproximadamente una semana, independientemente del tipo o masa del mamífero fallecido introducido en su suelo. Transcurrido este periodo, todos los ejemplares 324-1 se marchitan y se vuelven inertes hasta que otro mamífero fallecido es alcanzado por el sistema radicular. Los animales incapaces de crear memorias o que carecen de ellas, como los afectados por SCP-909, producen igualmente muestras inertes de SCP-324-1. Descubrimiento. SCP-324 fue descubierto en un pequeño cementerio especializado en entierro natural sin ataúd, ni preservadores, en el condado rural de Nuevo Hampshire. El jardinero, señor de clan,
Trasplantaba regularmente a SCP-324 en las tumbas de los recién fallecidos e invitaba a los familiares sobrevivientes a participar de SCP-324-1 por una suma considerable. El plan fue descubierto inadvertidamente cuando el agente asistió a los servicios de su fallecido en tal cementerio. Tras una demostración de los efectos de SCP-324-1, el agente inmediatamente tomó bajo custodia tanto al señor interrogado el 19 de abril de asignado clase D, como a SCP-324. El señor afirmó que el arbusto ya estaba en el terreno cuando los compró en 1900 y no conocía nada más de sus orígenes. Anexo. Registro de experimentos 324, 42.4 al 324, 45.2. Consumidor de SCP-324, 1. Masculino, clase D, 67.531, edad 56 años. Insumo del suelo. Humano, femenino, de 34 años en la HDM, fallecida hace 2 días. Informe de experiencia. D. 67.531 tranquilo durante toda la experiencia. Cuenta un picnic vespertino desde la perspectiva de una niña pequeña, incluyendo impresiones de volar una cometa y comer un tallo de apio con mantequilla de maní y pasas. Consumidor de SCP-324, 1. Mujer, clase D, 58.563, edad 34. Insumo del suelo. Chimpancé, hembra, de 44 años en la HDM, fallecida hace 3 días. Informe de experiencia. D. 58.563 golpeó salvajemente durante toda la experiencia, haciendo gestos como para alejar a un atacante. Cuenta la impresión de haber sido asaltada por múltiples individuos que emitían chillidos agudos. Consumidor de SCP-324, 1. Masculino, clase D, 69.965, edad 22. Insumo del suelo. Humano, hembra, de 93 años en la HDM, fallecida hace 2 días. Informe de experiencia. D. 69.965 no cooperativo, se empleó sujeción. D. 69.965 alimentado con SCP-324, 1 a la fuerza. Continuó golpeando durante 43 segundos antes de relajarse bruscamente. Ojos vidriados durante toda la experiencia. D. 69.965 babea ligeramente. Cuenta impresión de encontrarse mirando por la ventana desde una silla de ruedas en una concurrida calle urbana, con rociadores de vez en cuando salpicando la ventana. Consumidor de SCP-324, 1. Mujer, clase D, 39.395, edad 42 años. Insumo del suelo. Delfín, macho, de 19 años en la HDM, fallecido hace 1 día. Informe de experiencia. D. 39.395 retiene la respiración durante toda la experiencia, se desmaya en 97 segundos. Revivido, cuenta impresiones de natación, oscuridad, presión. Afirma recordar claramente hablar con otro individuo, pero no puede recordar el contenido de la conversación.